Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios y en este caso de los personajes que estamos hablando, tan interesantes, personajes que nos llenan de sorpresa, de asombro y de lecciones, lecciones dignas de ser imitadas, porque de ser seguidas, de ser cumplidas, porque de alguna manera especial creo que en la vida necesitamos ciertos espejos donde mirarnos, donde reflejarnos y poder así seguir los pasos de Jesús. Los pasos de personajes bíblicos que hacen que nuestra vida esté cerca de Dios, cerca de las verdades fundamentales que nos dirigirán hacia la verdadera felicidad, hacia ese sentido de fe práctica que el Evangelio enseña. Hoy más que nunca quiero leerles la palabra de Dios y hablar de un personaje extraordinario, muy particular. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, aquí tenemos una tonalidad apocalíptica completamente, ¿verdad? Una tonalidad profética que nos lleva hacia un tiempo futuro, donde se está contando un relato desde el cielo. Se está hablando en la patria celestial, porque habla Dios mismo, y le habla a la iglesia de Pérgamo, una iglesia de Asia Menor, que se le fue dirigida una carta por el apóstol Juan, inspirada por supuesto por el Espíritu Santo, y hablándose desde la voz de Dios en la patria celestial. Y comienza diciéndole, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¡Wow! Inmediatamente nos damos cuenta de que estamos hablando de algo muy interesante. Porque ¿cómo se puede decir donde mora, donde está el trono de Satanás? Y es que se refería históricamente a que allí en Pérgamo estaba situado un centro de adoración a Zeus, un dios pagano. Por lo tanto, no solamente era un centro de adoración, sino que era un epicentro de idolatría y de falsedad en comparación con la doctrina bíblica, por supuesto. Allí se había construido un tremendo templo y que estaba elevado en una colina. Y además el templo se había hecho como si fuese un trono, una silla gigantesca de unos 20 metros de alto que desde cualquier punto de la ciudad se podía contemplar. Estildado en esta expresión de parte del Señor como el trono de Satanás. Pero bueno, se está hablando acerca de esto e inmediatamente después Dios desde el cielo sale al balcón y rescata el testimonio, el nombre de una persona. Y es allí donde nos ocupamos en esta oportunidad. Y es de Antipas. Y allí Antipas aparece como un testigo fiel que mantuvo el testimonio en medio de un conflicto de diferencias religiosas, de diferencias de fe, y no solamente eso, sino que también murió allí. Y Dios quiere destacar ese nombre en su libro apocalíptico. Queridos amigos, inmediatamente nos damos al pensamiento de decir, ¿por qué Dios rescató a Antipas? ¿Por qué habló de Antipas? En pocas oportunidades Dios habla de personas para destacarles. Una de ellas, por ejemplo, de Jesús, de su Hijo. Cuando Dios escuchó la voz, los discípulos la oyeron en el río Jordán, que se estaba bautizando Jesús, y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Parece que el cielo no pudo contener la fuerza, el momento de decir, este es mi Hijo amado. Me complazco en él. En otra oportunidad el cielo también se abrió y se trata de un hombre llamado Esteban que estaba predicando, dando testimonio. Era uno de los ayudantes allí de los apóstoles, evangelista, un hombre apasionado por Dios, amaba a Dios, y resulta que se encontró con unos adversarios y le apedrearon por causa del evangelio. Y cuando estaban cayendo las piedras, levantó sus ojos al cielo y dice que dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, metiéndose, empatizando absolutamente
con Jesús en la cruz cuando dijo, perdónales este pecado. Pero en ese momento, cuando Esteban dijo estas palabras, el cielo se abrió y dice la Biblia que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Otra vez el cielo se abre y Dios, desde ese balcón hermoso, dice, Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros. El nombre Antipas quiere decir semejante al Padre. Y ahí encontramos la primera característica de aquel tremendo hombre, de nuestro personaje de hoy. Antipas, se parecía al Padre. Allí nos reta el mismo nombre para ser como Dios es. Un Dios de amor, de misericordia, de paz, de paciencia, de verdad. De características que hacen que nuestra vida sea sin duda una vida de éxito. Una vida plena, una vida de felicidad. Tenemos esas características en nosotros. Nos podemos llamar hijo de Dios y también podemos decir somos hijos de Dios y su genética está en mí, sus características están en mí, su carácter está en mí. Soy hijo de Dios porque me parezco a Él. ¿Será así? Vale la pena preguntarnos. Antipas era semejante al Padre. Hay otra connotación en el nombre de Antipas que encontramos y rescatamos, y es que se podía también interpretar el nombre Antipas como alguien que va en contra de la corriente, alguien que va en contra. Y allí hay otra posición muy interesante de este joven pastor en Pérgamo. Y es que no iba con la corriente de aquel mundo. No estaba de acuerdo con todo lo que sucedía. No era como Vicente, que iba donde va toda la gente. No, amigos, y esto es importante. Es importante que usted y yo sepamos cuál es nuestro destino, dónde deben ir nuestros pasos para mantener la rectitud moral y la posición adecuada que debemos mantener. Mis amigos, no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre lo que la gente dice es coherente. Más que nunca, hoy tenemos que mantener nuestra posición, nuestra virtud, nuestra fe, mantener nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida en los principios y valores cristianos que hemos sido enseñados. Mantenga su posición. Es probable que tenga que enfrentarse ante la corriente de este mundo que va intentando arrollar, arrastrar a aquellos que no se mantienen firmes en sus posiciones. Pero usted y yo, como Antipas, no solamente vamos a ser semejantes al Padre, sino que vamos a nadar en contra de la corriente si ésta quiere ir en contra de nuestros principios y valores. Pero saben, Antipas no solamente dice esto, mi siervo Antipas, sino que además dice mi testigo fiel. Y esto es muy bonito. Es muy bonito encontrar en Antipas que era un testigo fiel. Testigo, uno que daba testimonio. Que daba testimonio de lo que había visto, de lo que había oído, de lo que había experimentado. Daba testimonio público de la fe, de la vivencia, de las maneras que poseía en Dios, en su Padre Celestial. Y hoy más que nunca se requiere del cristiano que tenga testimonio. No solamente un testimonio en hechos, que es muy importante, sino también un testimonio de palabras. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero tienes que confesar con tu boca. Y a eso le llamamos testimonio. Testimonio público. Que la gente vea en nosotros unas cartas abiertas, como decía el apóstol Pablo. Que vea en nosotros que sinceramente, mis amigos, hoy más que nunca, tenemos que dar testimonio público de nuestra fe. Antipas era testigo, pero al testigo le agrega fiel. Y esto de la fidelidad es importante, porque hay testimonios infieles o testimonios movidos por las circunstancias. Nuestro testimonio tiene que ser firme, fiel, estable. ¿Fiel a qué? Fiel a la palabra de Dios. Fiel a ese Dios que nos llamó y que decidió hacer con nosotros algo extraordinario, y fue cambiarnos, darnos una nueva vida. Y por último, tenemos que valorar algo muy significativo. No solamente Antipas era Antipas por su nombre, sino era testigo fiel. Pero al final de este pasaje dice,
muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¡Wow! Es que murió allí. Ya les dije que era un joven pastor. En Pérgamo, aquella ciudad donde estaba el templo de Zeus, construido como una silla, un trono gigantesco en la cumbre de una montaña, elevado a 20 metros de altura. Saben que todo esto sucedió en aquel tiempo, pero muchos años más tarde, en el 1880 de nuestra era, un arqueólogo francés hizo unas excavaciones en Pérgamo y encontró el templo de Zeus, de este que estamos hablando. Bueno, lo destapó y piedra a piedra lo trasladó a Europa, sí, a esta nuestra tierra. Lo llevó hasta Alemania, exactamente a Berlín del Este. Esto sucedió alrededor del año 1880. En 1880 fue cuando Hitler se levantó y también los nazis, y sucedió toda aquella historia que muchas veces hemos escuchado. ¿Será casualidad? No lo sabemos. Quise destacarlo porque es una reseña histórica interesante. Traer el trono de Satanás desde Pérgamo, Asia Menor, hasta Alemania del Este, allí en Berlín, y situarlo todavía hoy. Se puede visitar el Museo de Pérgamo en Berlín. Mis amigos, allí murió nuestro amigo Antipas, muerto entre vosotros. Dicen que los sacerdotes del dios Zeus, junto con otros sacerdotes de otro templo llamado el templo de Esculapio, lo prendieron y lo ataron a un toro que era de bronce, al que le metían leños de fuego encendidos por dentro. Allí lo ataron y lo martirizaron. Allí murió Antipas. Murió por su fe. Murió por nadar en contra de la corriente. Dio su vida por causa de lo que creía. Hoy más que nunca, el cristianismo está representado por una cruz. La muerte a muchas cosas personales, pero también es probable que el riesgo de muerte siga a los cristianos por causa de su testimonio y de su fe. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar en nuestra vida? Mis amigos, el cristianismo exige hoy más que nunca que lo entreguemos todo, que lo demos todo, que sea Él primero para nosotros. Recuerda, Jesús nos está llamando para ser un punto de cambio, ese ente de transformación que nuestra sociedad necesita, no solamente dando un ejemplo público de que somos hijos de Dios, sino también de haciéndolo de forma permanente y fiel hasta el fin, muerto entre vosotros. Por eso el cielo se sintió tan complacido de nuestro amigo Antipas. ¿Se sentirá igual de complacido con usted y conmigo? Dios quiera, ¿verdad? Un abrazo fuerte para todos. Que Dios les bendiga.